Hoy os traigo una serie de libros recomendados para leer en Navidad. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. Hoy os traigo una serie de libros recomendados para leer en Navidad, porque la Navidad es una época del año muy bonita, pero muy estresante. Entonces necesitamos lecturas cortas, amenas, entretenidas y que se lean fácilmente y que no las dejemos ya para enero y enero empecemos el año con lecturas completamente nuevas. He hecho una selección de libros cortos porque en la Navidad hay muchos compromisos laborales, hay muchos compromisos familiares, hay viajes, hay que hacer muchísimas compras, hay compromisos con los amigos, entonces es una época en la que tenemos muy poquito tiempo para leer y lo que queremos es empezar y terminar un libro. Entonces os he hecho una recopilación de libros muy cortitos para leer en Navidad. Asimismo, estos libros, esta serie de lista de libros que os he hecho, podéis utilizarla también para regalar. Si queréis regalar libros en Navidad, podéis utilizarla para aquellas personas que no acaban de dar el paso para comenzar la lectura, que no se acaban de enganchar, porque son libros muy cortitos, muy amenos, muy fáciles de leer y muy entretenidos. Así que hay de todo. En primer lugar, este vídeo lo he separado como en tres partes. Por un lado están los de temática navideña, que no podía ser de otra manera, siendo esta época la que es, la Navidad. Y aquí os traigo libros principalmente que son cuentos, porque los cuentos son ideales para leer en Navidad, así que os he traído una recopilación de libros que son cuentos navideños. Luego hay otra parte que son libros que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad, también muy cortitos, porque no a todo el mundo le gusta la Navidad, hay que respetarlo. Entonces os he traído una serie de libros recomendados para la gente que no le gusta la Navidad, también muy cortitos para leer durante esta época del año. Y el final del vídeo van a ser libros recomendados para niños, que podéis leer con ellos o incluso regalarlos, porque son una maravilla. Os van a encantar los libros que creo que os va a encantar los libros que he elegido. Así que nada, vamos a comenzar ya, porque llevo grabando como media hora, pero no le he dado al botón de grabar y ya estoy cansada ya de hablar yo sola. Vamos a comenzar ya. No hay vídeo en YouTube que llegue las Navidades y no recomiende este cuento. Yo no podía hacerlo también de otra manera y me sumo al carro y os voy a recomendar cuentos de Navidad de Dickens. Una advertencia, deciros que Dickens escribió 7 cuentos de Navidad y 200 relatos más o menos. Entonces, dependiendo de la edición o la editorial, mejor dicho, que compréis, vais a encontrar unos relatos u otros. Este contiene 5 cuentos de Navidad y aunque el libro tiene 500 y pico páginas, 560, cada cuento son aproximadamente unas 100 páginas, con lo cual podéis leer un cuento perfectamente ahora y otro en febrero, o si no queréis leerlo, pues lo dejáis para el año que viene. 100 páginas más o menos cada cuento, y dependiendo de las editoriales vais a encontrar los mismos cuentos o distintos. Esto tenedlo en cuenta. El siguiente libro que os traigo es el libro que inspiró a Charles Dickens para escribir Canción de Navidad, que se trata de Vieja Navidad de Washington Irving. Deciros que este es el libro que hemos estado leyendo en el Club de la Pecera. Por cierto, una cuña publicitaria, ya tenemos cuenta en Instagram, que os la dejo por aquí abajo por si os queréis unir a la cuenta de Instagram del Club de Lectura del Club de la Pecera. Esta es una crítica social que se hace en un momento determinado que podemos extrapolar perfectamente ahora, porque el escritor lo que viene a decir es que en la época en la que él vive recuerda cuando era pequeño lo que había, los juguetes que había, cómo se celebraba la Navidad. Como él, cuando llega a esta edad en la que escribe esta novela, cómo ha cambiado todo. Esto puede ser perfectamente leído ahora y darnos cuenta cómo es nuestra Navidad ahora y cómo era cuando éramos niños, exactamente igual. Es una lectura muy cortita, tiene también 126 páginas más o menos, 122 concretamente, así que podéis leerla perfectamente en Navidad porque también nos va a gustar muchísimo esta novela. Siguiendo en la misma línea, os traigo también una serie de recopilación de cuentos que ha hecho la editorial Alba en la colección esta de Alba de Clásica Mayor, que va desde los hermanos Grimm hasta Paul Auster. Hay 38 cuentos, todos de autores distintos, excepto Dickens, que tiene 2 cuentos. Y podemos encontrar cuentos de los hermanos Grimm, de Anderson, de Dickens, de Stevenson, de Arthur Conan Doyle, de Clarín, de Emilia Pardo Bazán o Ramón María del Valle Inclán, Paul Auster, Ray Bradbury, Thomas Hardy, bueno, hay de todo. Súper variado. Hasta Dostoyevski tiene aquí un cuento. Y así veis las plumas, cómo escribe cada uno de estos escritores, y es un acercamiento al escritor y además, pues ya que está en cuentos de Navidad, pues una maravilla también, no solo para leerlo, sino también para coleccionar y para regalar. Y el último libro que os traigo de cuentos de Navidad, que a mí me ha gustado muchísimo, que lo compré en junio en la Feria del Libro de Madrid,
es el de Días de Navidad, cuentos y recetas de Jeanette Winterson. Contiene 12 cuentos y después de cada cuento hay 12 recetas. Me han gustado muchísimo los cuentos porque tiene como una magia especial, son cuentos muy infantiles, muy navideños, son muy entrañables y además las recetas son muy curiosas. Muy curiosas cómo están escritas, porque están escritas de una manera que parece que te las está contando una amiga, cómo se hace una receta. Tienes tartaletas, bizcochos y salmón ahumado, bueno, recetas muy típicas navideñas. Y os recomiendo mucho, especialmente, además de las recetas, os recomiendo muchísimo los cuentos que vienen porque son súper originales, distintos, con muchísima magia y muy navideños, tienen ese sabor navideño y os recomiendo mucho esta edición. Además es de Lumen y está genial tanto para leerlos, que son 12 muy cortitos, tienen 50 páginas más o menos cada uno, 60 con receta incluida, y podéis leerlos, y para regalar también porque la edición es maravillosa. Cambiando ya de registro y olvidando un poquito la Navidad, para todos aquellos que no les gusta la Navidad pero quieren leer algo corto, os traigo una novela negra que es de Henning Mankell, Asesino sin rostro. Tiene 330 páginas y trata de un inspector que está atormentado, porque todos los inspectores de policía o detectives están atormentados, que tiene que descubrir un asesinato en una granja de 2 ancianos que han muerto brutalmente. Y bueno, que está genial este libro, 332 páginas, lo digo, muy cortito, se lee súper bien, muy recomendable como novela negra. El siguiente libro que os traigo, que lo he leído y terminado de leer hace unos días, es Los domingos de un burgués en París. Este libro es divertidísimo, trata de un señor que es funcionario, que asciende de una manera, de aquella manera, en un negociado de la administración, que ya en aquella época ya había negociados de la administración. Y el hombre está un poco fondón, entonces va al médico y le dice que tiene que hacer ejercicio. Entonces, como el resto de los días trabaja, pues los domingos se dedica a hacer actividades. Y la primera, por ejemplo, que hace es se va de viaje, se va a hacer senderismo, y a mí me ha recordado un poco a mí, porque el hombre se equipa con todo. Como cuando a mí me dio una vez por salir a correr y dije, voy a salir a correr, y me equipé de todo. Bueno, hasta me hicieron una medida de la pisada y todo, de esto que te hacen, qué pisada tienes, y me compré unas zapatillas y nada, están muertas de risa. Me he sentido súper identificada con este hombre. Y luego además en los 2 últimos capítulos me han gustado muchísimo porque hay cada pullita a algunos filósofos de la época muy buenos, y me ha gustado mucho el libro. Es muy cortito también, tiene 106 páginas y nada, súper recomendable, ¿eh? Muy recomendable para pasar un ratín. El siguiente libro que os traigo es un libro de literatura española clásica. Yo lo considero un clásico, que yo lo he leído varias veces y siempre que lo leo me encanta. Se trata de La tía Tula, de Unamuno. Y Unamuno, en este libro súper pequeñito que tiene 156 páginas, nos retrata la vida de una mujer que tiene que dejar de ser ella misma para cuidar a sus sobrinos porque su hermana ha fallecido, tiene que hacerse cargo de los niños, y refleja cómo vive la sociedad una mujer que se queda soltera para atender a sus sobrinos. Es una maravilla de libro de Unamuno, muy recomendable, de la literatura española, que a veces leemos muy poquita literatura española. El siguiente libro que os traigo es un libro de una escritora española que a mí me ha gustado mucho, pero escribe como una escritora inglesa y a mí me encanta. Se trata de La tumba de Vera Twite, o como se diga, yo le pido disculpas a Ana Bollocks por no sé decir este nombre, ya lo siento. Se trata de la vida de Crispin Horsfall, mira, no le podéis poner otros nombres más fáciles, de verdad, que va a casa de su madre y su madre está empeñada en casarlo porque el hombre ya tiene su edad y está soltero, tiene una vida ociosa, y la madre está empeñada en casarlo con una chica y le ha dicho que no, y el padre está un poco ofendido, el padre de la chica, y bueno, al mismo tiempo despiden a una criada porque el padre está ofendido y él tiene que ir a mediar para que vuelvan a contratar a la criada. ¿Qué pasa? Que en todo este misterio pues va a descubrir un asesinato. Es un libro súper cortito, os voy a decir las páginas que tiene. Tiene 116 páginas, pero está tan bien escrito. Tiene una historia a veces un poco surrealista, pero tan entrañable. Es muy british este libro, tiene un aroma, tiene un sabor así como los libros clásicos muy británicos. Y bueno, yo os recomiendo mucho este libro, cortito, es una novelette, y
Hay un misterio, un asesinato, hay mucho humor y un personaje que espero seguir leyendo, a ver si Ana Bolox nos trae otra entrega de Crispin, porque es un personaje que también me ha gustado mucho. El siguiente libro que os traigo no tiene nada que ver con lo que es literatura de novela, es un libro de autoayuda que se llama El camino japonés de la felicidad. Es un libro que es una maravilla porque nos introduce en la cultura japonesa. En el momento que Japón se empieza a occidentalizar, los samuráis dejaron de tener trabajo, más o menos dicho así, de esta manera, y lo que hace la sociedad es coger muchas de las artes que tienen los samuráis, porque no solo se dedicaban a la guerra, y lo asimilan para su cultura, y ellos lo que buscan en realidad es la felicidad. Los japoneses son muy supersticiosos y aplican estas artes a su vida diaria. Tienen una paciencia tremenda, cada camino es un paso más a su felicidad. Entonces hay distintos caminos. Por ejemplo, está el de la fragancia, el camino de la fragancia, que os voy a dejar aquí, no sé si se ve fatal, pero bueno. Los caminos que hay, el primero es el de la fragancia, en el que hay escuelas de incienso. Y es tremendo porque hay una señora, por ejemplo, que viaja 4 horas para ir a clase una vez a la semana. Es tremendo, tienen una paciencia y luego van por escalas, van subiendo. Por ejemplo, en la de la escritura hay 7 cursos, pero para ser profesor en cada curso te puedes tirar años, ¿eh? O sea, es tremendo. Dice cosas muy curiosas. El primero es el del incienso, te enseñan a cómo prepararlo, leerlo, a distinguirlo, súper metódicos, con una paciencia infinita, bueno, alucinante. El segundo es el de la estética de las flores, cómo hacen jarrones, cómo cada nivel de enseñanza las flores van creciendo a lo alto, los jarrones van siendo más altos. El tercero es tiran con arco, te va explicando por qué se hace y la metodología con la que se hace. El cuarto es la estética de los espacios, qué es la escritura, la paciencia que hay, y además te cuenta la historia de una niña que tiene síndrome de Down, cómo es una de la niña que ha ganado muchísimos campeonatos de caligrafía y cómo puede ser profesor de caligrafía, porque cualquiera no puede enseñar caligrafía. Y el último, no podía ser de otra manera, la ceremonia del té, cómo se enseña la ceremonia del té, que hay un curso, pero que cada curso no es un año, es que son un montón de años, tiene una paciencia infinita. Todas estas artes las ha probado la escritora, que no os voy a decir el nombre porque también es impronunciable, y nada, es un libro súper cortito y que a mí me ha gustado muchísimo, no sé si os lo he dicho ya, pero tiene 234 páginas, un libro súper curioso. Si os gusta la cultura japonesa, de verdad tenéis que leerlo porque tienen cada cosa que es tremendo. La diferencia cultural que existe entre los europeos y los japoneses es espectacular. El siguiente libro que os traigo, y ya el último dentro de la temática de adultos y que no pertenece al tema o género navideño, es un libro que acabo de terminar de leer y que me ha encantado. Se trata de Quiero escribirte esta noche una carta de amor, de Ángeles Caso. En esta ocasión lo que hace la escritora es reunir a 15 escritoras que han escrito cartas de amor. Al principio de cada carta, antes de dar comienzo a estas cartas, lo que hace es contarnos de una manera breve la biografía de estas mujeres. Breve, pero lo suficientemente detallada para ponernos en contexto de cómo era la vida, la sociedad, cómo conocía a la persona a la que va dirigida esta carta, para situarnos y dar comienzo luego ya a la lectura de la carta. Las vidas de estas mujeres son súper interesantes, nos lo cuenta de una manera muy sencilla y las cartas son muy emotivas, algunas muy dramáticas porque se pone fin a lo mejor a una relación de amor y son maravillosas. Os voy a decir, por ejemplo, algunas de estas escritoras que son las que escriben las cartas, que por ejemplo tenemos a Mary Wollstonecraft, que escribe cartas a Gilbert Imlay y a William Godwin, y luego tenemos a Charlotte Bronte, que le escribe a Constantine Herger. Esta historia es súper bonita, no os voy a contar nada por si no conocéis la historia de Charlotte Bronte. Es una biografía muy cortita pero muy emotiva, y las cartas que le escribe a él son tremendas. Y luego ya, por ejemplo, tenemos a Emilia Pardo Bazán, que le escribe cartas a Benito Pérez Galdós, o las cartas entre Virginia Woolf y Vita, y por último las cartas de Simone de Beauvoir a Jean-Paul Sartre y a Nelson Algren. Son 15 mujeres con sus correspondientes cartas a uno o a varios amores, y me ha encantado este libro, súper recomendable para leer porque además son 15, podéis leerlos uno al día.
Alguna es un poquito larga, a lo mejor nos da tiempo para dividirla en 2 días, y también es un libro ideal para regalar. Seguro que lo van a apreciar mucho este libro porque es una auténtica joya. Yo os lo dejo aquí por si queréis echarle un vistazo porque es muy recomendable. Y ahora ya sí vamos con los libros infantiles. El primero que os traigo se trata de Los incursores de Emery Norton. Este libro tiene 332 páginas, pero son 2 libros. El primero tiene 150 páginas y el segundo 350. Está separado porque aquí están 2 libros en este ejemplar. Están Los incursores y el libro número 2 de esta serie, Los incursores en el campo. Está publicado por Blackie Books y trata de, no sé si vosotros os acordáis, a lo mejor sois muy jóvenes y no sabéis qué es, la serie de Los Diminutos. Pues si os acordáis, esta es la historia. Trata de unos seres que viven en las casas y que tienen que salir, se tienen que incursionar a la casa para encontrar todo lo necesario para poder vivir ellos debajo de estas casas. En una de estas salidas la protagonista la pillan y no la pueden pillar porque si no es la extinción de la especie, y la pilla el chico que vive en el dormitorio donde ellos tienen debajo la casa. Y ya no os puedo contar mucho más. Yo este libro lo recomiendo, es un libro infantil, pero lo recomiendo para una edad un poquito mayor porque no tiene ningún dibujo, se lee muy bien, podéis leerlo con ellos, pero no sé, es que hace mucho reflejo. Ahí lo podéis ver bien. Tiene mucho texto. Sí que es verdad que hay muy poquitas descripciones, con los cuales los niños no se van a aburrir, pero no lo recomiendo para niños pequeños. Tienen que tener ya una edad, a lo mejor a partir de los 10-12 años es cuando os recomiendo leerlo. Y os recomiendo esta edición porque tiene 2 libros, los 2 libros que están publicados en español de esta serie de Los incursores. Y que la edición es en tapa dura y es súper bonita y a los niños les va a encantar esta historia. Porque además hay película, que en los Barrowens o algo así se llaman, os voy a dejar la portada por algún lado del cartel de la peli. Y os va a gustar muchísimo y si lo leéis con ellos os va a recordar mucho a la serie de Los Diminutos porque está genial. El siguiente libro que os traigo se trata de Las aventuras de Pinocho, escrito por Carol Collodi, o como se diga, porque ni a mí no se me dan bien los idiomas, el italiano tampoco. Este libro tiene 215 páginas, pero bueno, esta edición, que a pesar de que es muy vieja, tiene dibujos y se trata de Las aventuras de Pinocho. Es un libro muy cortito que os va a gustar mucho porque si no queréis esta edición, Edelvives ha sacado una edición de Pinocho ilustrada y a los niños cuando le das un libro ilustrado pues es para ellos más fácil de leer. Está ilustrado por Justin Brax, ¿vale? A ver, porque vaya, aquí, vale. Para que veáis un poquito las ilustraciones. Os voy a sacar alguna más. Trata de, bueno, de la historia de Pinocho, que yo creo que nosotros la conocemos todos. Aquí tenéis otra. Son unas ilustraciones maravillosas porque, bueno, si algo caracteriza a las ediciones de Edelvives son las ilustraciones, que ha cogido los cuentos clásicos y los ha ilustrado. Y para los niños es muchísimo más fácil leer porque cuando tienen algo visual es muchísimo más fácil que se integren se metan dentro de la historia. Y os recomiendo mucho la historia de Pinocho porque yo la leí de pequeña, a mí me encantó. Y en esta edición, por ejemplo, otra. Y en esta edición pues es maravillosa. Además de para leer este libro en Navidad porque es muy cortito, pues también para regalar. Y siguiendo con la editorial de Edelvives, que tiene libros maravillosos para niños, os traigo este de Genealogía de una bruja, que es de Benjamín Lacón y Sebastián Pérez. Es un estuche que tiene 2 tomos. Y por un lado tenemos el cuento de genealogía el cuento de la pequeña bruja, que es de una niña que vive con su abuela, va al desván y se encuentra con un libro. Y bueno, ya no os voy a contar mucho más. Este es el cuento de la niña y luego también tenemos lo que es su árbol genealógico de brujas y hechizos. Y aquí nos va contando pues las mujeres que ha habido en la historia que no se les ha tenido, la verdad, mucho aprecio. El árbol genealógico de la niña del primer libro. Por ejemplo, esta es Yamal Uva. Este libro se lee súper bien, es cortito, tiene la letra grande,
Tiene unas ilustraciones maravillosas, nos va contando la vida pues a grandes rasgos, de una manera no muy detallada, de mujeres que han marcado la historia, no muy buenas, o no tenemos, nos han hecho creer que no tenemos muy buena opinión de estas mujeres, ¿vale? Y bueno, a mí es que estos libros me gustan muchísimo. Y estas son mis recomendaciones para leer en Navidad, no solo para leer, también para regalar. Os recomiendo muchísimo, especialmente, que los leáis, porque son libros muy cortitos que no ocupan mucho tiempo, que podéis terminar perfectamente durante el mes de diciembre y que espero que os gusten. Y esto ha sido todo. Dejadme abajo en los comentarios si vosotros también tenéis recomendaciones de libros cortitos para épocas durante el año estresantes. Dejadmelo abajo en los comentarios cuáles son estos libros. Y esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. Chao.